Hola, se me oye bien, ¿no? Hola. A ver, por ahí viene más gente. Caguen la leche. La puntualidad en España no es la... Da igual, cuanto más gente mejor. Mi sobrina vendrá también a las 8 o así. Cuando ya se habrá acabado esto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Hoy parecía que iba a llover, pero han tenido un poco de miramiento con nosotros. El primer día de la Feria del Libro lloviendo, pues también es... Isabel, sí, haz muchas fotos, pero también por ahí a la gente, sí. Pero que parezca que haya más gente de la que hay. O sea, una foto de esas, o si no, luego yo la truco en Photoshop. No duplican las imágenes. Sí. Bueno, es importante el evento de hoy por muchas razones. Por un lado, evidentemente, presentamos un par de libros. Los autores, si no los conocéis, pues José Miguel Cuesta, era José Rubio, pero también la editorial. Es la primera vez que hemos hecho un evento aquí en la Feria del Libro. Y es importante en la Feria del Libro de Valencia que podamos hacer aquí estos eventos, ¿no? Estamos de alguna manera colaborando con la ciudad en la promoción de la cultura y eso es importante. Entonces, para nosotros es importante por esas dos grandes razones, ¿no? La editorial tiene un espacio para promocionar sus libros y como autores vamos a promocionar nuestros propios libros. Lo bueno de tener nuestra propia editorial es que publicamos lo que queremos. Entonces, da igual la calidad del libro, o sea, lo importante es que, oye, que tiene faltas de ortografía, no importa, pero si es nuestro, que para acá. Le podemos quitar el micrófono. Ah, bueno, entonces, dicho lo dicho, vamos a pasar a que nos hagan una serie de preguntas para hacer un poco más ameno. Preguntas indiscretas y privadas y esas no. Ah, vaya. No. Bueno, pues entonces. Y vamos un poco sobre la marcha, explicando un poco lo que queremos, ¿no? O sea, que estos dos libros, ¿qué significan? ¿Por qué los hemos escrito? Si son o no importantes por alguna razón especial, y algunos lo ves por razones muy especiales. Y nada, te pasamos a ti. Pues buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Pues para empezar, quería hacer una pregunta que es ¿cómo decidisteis empezar a escribir? Para conoceros un poquito mejor, que es importante. Bueno, pues... ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo decidisteis empezar a escribir? Bueno, yo antes que nada quiero dar también las gracias a todos por venir. Acércatelo más, si no, no se oye bien. Quiero dar también las gracias a todos por venir y concretamente también a Claudia, que la tenemos como moderadora oficial, contratada para todas las preguntas y para llevar el curso de la presentación, claro. Llevar el peso, y la tenemos en nómina. Efectivamente. Tienes que acercarte más. Me han regalado un libro. Levanta la mano, que eres muy vago. Ahí. ¿Sí? ¿Más o menos? Y bueno, la cuestión es que... Más cerca. No, yo no he ido nunca al karaoke. Recuerdo la última vez que hicimos la presentación, precisamente aquí en la Feria del Libro. También fue ella la que nos hizo las preguntas, y estuve mirando el otro día en Facebook que aparece los recordatorios de los eventos, y fue hace 5 años, el 20 de abril del 2017. ¿Cómo puede ser que haya pasado 5 años tan rápido? Y aquí estamos otra vez. Y bueno, darle las gracias a ella por acompañarnos en estos eventos. Ella es una lectora, bueno, las conocéis todos, pero de pequeña, cuando se iba a Nuevo Centro con su madre, tendrías 8 o 9 años, y se llevaba el libro para leer y hacer algo por ahí mientras tú no sabías cosas, ¿eh? Ella, ¿qué edad tendrías? ¿8, 10? Sí, por ahí. Se llevaba su libro y en el camino, mientras estaba viendo las cosas, ella iba leyendo los libros. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pero hemos venido aquí a hablar de tu libro, sí. de vuestro libro. Y la pregunta era ¿cómo empezamos a escribir? ¿Cómo decidisteis empezar a escribir? Bueno, José y yo nos conocemos, va a hacer ahora, precisamente el año que viene, aunque no lo sabe, hacemos las bodas de oro, metafóricas. ¿Alguna cena? 50 años,
50 años que... 50 años. 50 años. Aguantándote. Joder. Nos conocimos con 10 años y el año que viene hacemos 60, justo, 50 años. Aquí donde nos veis tenemos casi 60 años ya, ¿eh? Sí, a ti se te nota más, pero bueno, aparte de todo eso un poco. Entonces, ya entonces pues teníamos afinidades bueno, y gustos sobre el tema de la escritura, y al poco de conocernos, yo creo que a los 12 o 13 años, pues empezamos a escribir relatos, cuentos, y incluso llegamos a hacer una publicación de esos relatos que hacíamos. Nos presentamos a algunos concursos, ganamos algunos concursos y empezamos a leer a Edgar Allan Poe, a Lovecraft, y bueno, pues eso nos permitió el meternos en este mundillo. Luego pasó bastante tiempo y ahora pues prácticamente unos 20 años nos pusimos nos decidimos a escribir una novela que fue El Durmiente. Es que, joder, se me va la mano para allá. Espera, creo que va a Sí, ser. es que lo tienes que tener Así, aquí. así. Ahí, Vale. eso es. Entonces, me oigo. Prefiero no oírme. Es la idea. Es la idea. Bueno, y hace unos 20 años nos lanzamos a escribir la novela El Durmiente, que fue nuestra primera novela, y a partir de ahí, pues nada, continuamos ¿Hasta aquí? con esto. Sí, hasta aquí. Hasta aquí. Y esperemos ¿Y lo que queda? esperemos seguir más tiempo, pero bueno, hasta aquí. Y bueno, ¿y vosotros cómo describiríais vuestro estilo de escritura? Es decir, ¿cómo lo describiríais vosotros? Es un poco una buena pregunta, ¿eh? ¿Has visto? Ni que lo hubieses leído ya. Ni que ¿eh? lo habéis leído ya. No, de todas formas, mira, hablando del Durmiente, nuestra primera novela, yo creo que tenía, quizá fue un poco fruto de nuestra inexperiencia. Era una novela muy amplia en la que metíamos mucha información, muchas subtramas, muchos argumentos, y creo que en aquel momento no estábamos a lo mejor capacitados para ese tipo de obra, o no la realizamos bien. ¿Y qué ocurrió? Pues que fuimos sacando... La novela El Durmiente funcionaba en dos tramas. Una línea del presente de esa novela y otra línea que iba sacando elementos de la historia relacionados con ese tiempo presente. Al final nos dimos cuenta de que era un poco una carga, ralentizaba bastante la novela y fuimos sacando trozos de ahí. Tanto así que algunos de los capítulos que sacamos se convirtieron en novelas. Una, por ejemplo, fue la de Juliano, la novela sobre Roma. Otra fue Hacia las puertas de oro, sobre Atlántida. Otra fue La sombra en el espejo, una novela estilo victoriano. Y todo eso salía del Durmiente. Entonces nos dimos cuenta de que, o sea, referente a tu pregunta, el estilo, sacando partes de esa novela y creando otras novelas, cada una era un estilo diferente. Una era un estilo novela histórica, que era la de Juliano. Otra era una novela de fantasía heroica, la de Hacia las puertas de oro, de la Atlántida. Y otra, La sombra en el espejo, que era de un estilo de un subgénero, que es el subgénero victoriano. ¿Vale? Entonces, siendo historias de diferentes géneros, siempre nos une un hilo, que es el que unía al Durmiente en la obra completa, que es la magia, digamos, una magia, ¿cómo definiría? No una magia realista. No la de Harry Potter. No una magia inventada, una magia a nivel de los ritos, de sabiduría antigua, de culturas, de civilizaciones, quizá de poderes, diría yo, la telequinesis, telepatía, adivinación del futuro. Es una magia que entra dentro de lo que sería un poco los elementos más realistas dentro de esa magia, ¿no? De hecho, El tapiz fue una novela que lleva ya 20 años en marcha. Fue nuestra segunda idea después del Durmiente. De hecho, El Durmiente no se había acabado, no estaba terminada, porque coincidió cuando estábamos quitando esas partes de la obra y creando otras novelas, y ya ideamos los primeros bosquejos del tapiz. O sea que la novela lleva 20 años escribiéndose. Lo que pasa es que entre ese tiempo no hemos hecho nada de ello. Cualquier otra cosa. Eso es como George Martin. Está con una novela, 14 años. No, es que no ha hecho nada. Está haciendo 1000 proyectos menos ese. Sí. Y bueno, El tapiz eterno ocurrió
un poquito lo mismo. Hace 20 años tuvimos la idea, recuerdo incluso cuando fue el momento que estuvimos, era un día en Carrefour, tú te acordarás, estaban tu hijo Héctor y mi hija Carolina jugando en las casitas estas de los castillos estos de bolas, y tú y yo estábamos tomando una cerveza, un sándwich, y ahí fueron los primeros momentos, a unos 20 años. Luego se quedó un poco en el tintero, también por culpa del Durmiente, porque todas estas obras que salían de la base del Durmiente, todas estas novelas que se generaban del Durmiente, iban retrasando, y quizá no habíamos encontrado la voz que nos pedía el tapiz. ¿A qué venía esta pregunta? ¿Era? Nada, que ¿cómo describirías vuestro estilo de escritura? Nuestro estilo de escritura. Nuestro estilo de escritura no. es contestado. Podemos tocar muchos géneros, género histórico, como podía ser Julián. Sí, además cuentos para niños, cuentos para adultos, y todos llevan una hilazón. Y también tienen un poco el tema del terror. También lo tocamos de una manera u otra, no en todas las novelas, no en todos los cuentos, pero siempre hay un elemento de terror influenciados sobre todo por Lovecraft y por Poe, y también muchos elementos de la fantasía heroica que nos dan en Hacia las Puertas de Oro, influenciados también por Robert Howard y Conan y estos personajes. Más o menos está respondido eso, ¿no? Sí, espectacular. Pues seguimos a la siguiente pregunta. Perfecto. Pues es muy importante en el desarrollo de una novela la historia en sí, pero es muy importante también el final. ¿Cómo decidís qué final tiene que tener la novela? Si es feliz, si es triste... Bueno, más que nada, lo primero que tenemos es que no empezamos una novela si no sabemos el final. El final es un elemento que una novela buena te la fastidia y una novela mediocre te la puede mejorar. Si no sabemos el final, no sabemos cómo va a acabar, no empezamos. Ojo, en un 90%. Siempre pueden haber algunos cambios de última hora que la novela te pida por la razón del argumento, que siempre te va a llevar más o menos a algún sitio, y por los personajes que de alguna forma a veces cogen vida propia. Entonces llega un momento que dices, bueno, aquí tengo que llegar, pero hay unas circunstancias donde tienes que llegar, hay unos personajes que van a actuar de una manera u otra, y va a haber una conclusión de lo que es el argumento de la novela. Teniendo eso, pues más o menos lo dejamos en ese nivel, con esa claridad, aunque ya digo, a lo mejor al final puede haber un cambio. De hecho, en una novela, en El Durmiente famoso, habíamos matado a un personaje que gracias a tu madre sobrevivió. Gracias, mamá. ¿Eso es verdad o no? Sí. Dijimos, oye, lo vamos a matar. ¿No lo matéis? No lo matamos. ¿Cambió mucho? Pues sí, porque al final era el protagonista, o sea que... Alerta de spoilers. Fuera de eso... Ay, verdad, acabas de dar el final de... Espero que lo hayan leído todo. Es un spoiler como una casa. Emocionado, que me he venido arriba, pues lo he soltado. He venido arriba. No pasa nada, no pasa nada. Y eso es un poco el tema del final. No sé si del final quieres decir algo tú de lo que planeamos. No, está muy bien. Vale. Buena respuesta. Y bueno, ¿cuál es la mejor parte de escribir y cuál es la peor parte de escribir? Todas son malas. Algo bueno habrá. Espera. Hay una especie de medio chiste que va un escritor que se muere y va a San Pedro y le dice, te voy a enseñar el cielo y te voy a enseñar el infierno, ¿no? Entonces el cielo de los escritores es ponerse delante de una... Bueno, el infierno de los escritores es ponerse delante de una máquina de escribir con cristales en las teclas y teclear, ¿no? Y dice, no, esto no me gusta, voy al cielo. Y en el cielo están igual, están tecleando con cristalitos ahí en las teclas, los sangrando. Y dice, bueno, ¿y qué diferencia hay? Y dice, no, es que los de arriba publican. Pero el sufrimiento es el mismo, sufrimiento para los dos. Bueno, depende de el escritor. Quiero decir, hay que tener en cuenta que un libro tiene muchas facetas. Hay una etapa de investigación, hay una etapa de crear la escaleta, de generar ideas, hay la etapa de ir construyendo. Te pueden gustar más los personajes o centrarte más en los personajes. Si es una época histórica, recrear la época histórica. O sea, hay muchos elementos. Hay elementos geográficos y elementos de todo tipo según la novela, ¿no? Entonces, depende del escritor. Hay escritores, por ejemplo, en nuestro caso,
a mí me gusta más investigar. O sea, yo la parte que más disfruto es la investigación. O sea, de hecho, lo otro es como un subproducto de la investigación. A mí me gusta aprender, me gusta, si es de Egipto, pues leerme todo lo que puedo sobre la época de los Hicsos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay que escribirlo, pues escribe, pero es lo que más me gusta, ¿no? A Pepe le gusta más crear, sobre todo los personajes, que haya emociones, que lleguen a la persona, que resuenen en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, dependiendo del autor, te puede gustar más una u otra faceta, pero hay que cumplirlas todas, porque al final el libro tiene que estar impreso y tiene que tener unas características, ¿no? Y hay que trabajar en todas. Además, nosotros, como somos dos autores y nos compenetramos, nos repartimos los capítulos, etcétera, etcétera, los dos pasamos por todas esas fases, ¿vale? Pero siempre un poco el peso de la investigación queda más en mí, ¿no? Y el peso de los personajes en él. Realmente tú serías más la cabeza y yo más el corazón. Sería una forma bonita de decirlo. La cabeza y el corazón para que el cuerpo funcione. Claro, es imprescindible una cosa y la otra. Y bueno, yo tengo una pregunta, que es que ¿con cuál de vuestros personajes os tomaríais un café y con cuál os iríais de viaje? A ver, bueno, hay dos tipos de personajes. Claro. Los que son inventados, los ficticios y los reales. Con los ficticios creo que no me iría con ninguno, porque son todos muy complicados y muy peligrosos. A lo mejor, no sé, a mí me cae bien Elisea, la amazona hacia las Puertas de Oro, pero en un café algún camarero moriría. 1, 2, 3 por lo menos, creo yo. Y en general yo creo que no me iría con ninguno. Ahora, con los personajes reales tenemos Salomón está un poco entre la línea de lo legendario y lo real, y yo creo que a lo mejor con Blavatsky sí que porque es parte de lo que es la base de magia, de esoterismo, gran parte está basada en su pensamiento, en lo que ella dice, ¿no? En el tapiz, por ejemplo, hay bastante también de esto, y yo creo que sí que sería interesante tomar un café con ella para preguntarle y sacarle a ver, para apretarle bien. Un poquito, ¿no? Pero ya te digo, en general, con ninguno, ¿eh? Yo no sé si tuve con alguno, pero yo no. Hombre, yo, evidentemente, con Blavatsky me tomaría, ¿no? Siglo XIX, en Londres, en una cafetería, me tomaría con ella un café y le preguntaría cosas que siempre he querido saber, ¿no? Porque, para quien no lo sepa, Elena Blavatsky es la fundadora, por decirlo así, la difusora de casi todos los grupos que han venido después de conocimiento esotérico. Entonces, escribió grandes libros y se le supone un conocimiento muy grande. Entonces yo con ella me tomaría y le preguntaría todas esas cosas que yo me gustaría saber, ¿no? Sobre la Atlántida, antiguas civilizaciones, vida después de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nuestros libros están llenos de todos esos elementos. Y por curiosidad me tomaría un café si es que en la Atlántida tomaban café, que no lo sé, la verdad, me acaba de surgir la duda, con Oduarpa. No, es más peligroso de No todos. me digas claro, es más peligroso de todos, pero no me digas que no sería interesante tomarse un café con Oduarpa. Define interesante, antes de morir. Antes de morir. Por ejemplo, Oduarpa es un malo de una de nuestras novelas, un rey de la Atlántida. Y aparte, aparece y tiene cameos en otras. Sí, bueno, es que una de nuestras, tiene cameo. como ya hemos dicho muchas veces, nuestras novelas están todas interrelacionadas. O sea, hay hilos que se pierden en una novela y se continúan en otra. Hay cameos, hay cruce de historias, por El Durmiente, por ejemplo, y Juliano. Es que salen de ahí, lo que he dicho. Claro. La ciudad de las Puertas de Oro, Sí, la sombra en el espejo y Juliano salen de ahí. Nuestro universo es como el de Marvel. O sea, no sé si habéis visto que las películas de Marvel... Marvel es como nuestro universo, perdón. Oh, exacto, bueno, las prioridades creo que estaban antes que nosotros. Vale, pues centrándonos ya un poco más en esta novela, ¿cómo surgió la idea de esta historia? ¿De dónde sale esta historia? Bueno, la verdad es que no lo recuerdo bien, porque hace 20 años... Sí, ¿no? Sí. En Carrefour, ¿no? Entiendo. La historia surge precisamente del Durmiente, pero no como él lo ha contado. El Durmiente, nuestra primera novela, pecó de demasiados datos por mi culpa. O
sea, yo por ejemplo te escribo El Escorial y casi cito todos los libros que hay en El Escorial. O sea, y claro, Pepe decía, no hace falta decir tanto libro. Y yo, ¿cómo que no? Tienen que saber que ahí está el no sé qué, el grimorio del no sé cuánto. Hay que meterle más caña a los personajes. Claro, y entonces él decía, tenemos que darle más fuerza, son los debates de los escritores, tenemos que darle más fuerza a los personajes. Es más importante los personajes y lo que le pasa a los personajes que libros y objetos y cuevas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces Pepe ya lanzó la idea de escribir una novela centrada en Valencia, con personajes creíbles, con los que te puedas identificar, ¿no? Entonces de ahí surge realmente El Tapiz. Aparte estaba enraizado con una historia de los nazis en España, con el Grial, con un montón de cosas que todavía no hemos escrito. Pero que eso también pecó, también se separó eso de la novela. Sí, sí. Separó ese es el germen desde mi punto de vista del Tapiz, ¿eh? Sí, querer crear una novela en Valencia donde los personajes sean más importantes que la historia. Además, volvemos a lo de antes. Es otro género nuevo de lo que tocamos. Hemos tocado género histórico, fantasía heroica, el género victoriano. Hemos incluso tocado género de zombies a nuestro estilo, pero a nuestro estilo, ¿eh? Sí, claro. Estilo. No es el zombie de ahora, es el zombie de vudú. Y este es otro estilo, es el realismo mágico. Salvando las distancias de Isabel Allende o de Gabriel García Márquez. Uy, ya quisiera Isabel Allende haber escrito algo. Pero volvemos a tocar otro género que no es que no toquemos género de realismo mágico, no tocamos género de fantasía heroica, tocamos todos los géneros, pero siempre con un hilo por debajo, un alma por debajo de la magia. Y ese sería realismo mágico. Yo recuerdo. Sí, es así. Y bueno, como ya habéis comentado, la historia se desarrolla en Valencia. ¿Hay alguna diferencia? Es decir, ¿qué diferencias hay sobre todo a la hora de inventarse un mundo o de hablar sobre una ciudad que conocéis? Es decir, ¿en qué cambian? Es que es más complicado para vosotros. Es que yo creo que nosotros nunca hemos inventado una ciudad imaginaria. Sí. La ciudad de las puertas de oro de No la es Atlántida. imaginaria. Hombre, Para algunos es un mito, una leyenda. Pero entra dentro de una realidad creíble o no creíble. No es lo mismo inventar la Atlántida que ¿cómo se llama lo de Harry Potter? ¿Dumbledore? Hogwarts no existe. La Atlántida pudo existir o pudo no existir, no lo sabemos. Nuestra magia siempre ha sido un poco basada en un realismo, no tanto como Valencia, lógicamente, porque Valencia es físico, real desde ahora, pero hemos hablado de Roma, de Grecia. El único que se va un poquito de madre es la Atlántida, pero Platón no habla de la Atlántida. ¿Y os ha resultado más complicado, por ejemplo, hablar de la Atlántida o de Valencia? Nosotros hemos hablado de la de zombies de Nueva Orleans y no hemos estado nunca y parece que hemos estado ahí. No, pero Pepe tiene Pepe tiene un amor especial a Valencia. Él ha paseado por las calles de Valencia, por el portal de, ¿cómo se dice? Valldigna. La Valldigna. Portal de la Valldigna. Sí, le ha hecho fotos, le ha inspirado. La portada es el portal de la Valldigna. Sí, exacto. Ha estado en la catedral, se ha arrodillado ante la Virgen de los Desamparados, ha querido robar el grial, pero no le pillaron a tiempo. Y entonces... Es que eso de llevarlo debajo de la chaqueta... Eso se ve en la novela, o sea, se refleja una Valencia real de los años 50 por alguien que es valenciano, que se siente valenciano y que lo refleja. Hay un cariño especial se nota. Sí, yo creo que la novela es un poco la historia de nuestros padres. La historia de nuestros padres. Es una historia de los padres de la generación nuestra, de los que eran jóvenes en los finales de los años 50, los que salían de una época de la posguerra, de una cierta oscuridad, y ya la luz se iba viendo. De hecho, somos la generación del baby boom, o sea que había un poco de alegría, ya la cosa se estaba viendo de otra manera, y hemos querido recrear ese momento, con personajes reales, personajes cercanos, una historia costumbrista, con triángulos amorosos, con intrigas, con magia, que es lo que nos caracteriza, y llevando el realismo, llevándolo a nuestro regazo, a nuestro campo, ¿no?
que era pues meterle dentro de lo que es una novela realista elementos de magia realista también. Además descubrimos cosas de Valencia que a lo mejor hay gente que no la conoce, que es una parte mágica que tiene la ciudad de Valencia, o sea, en la arquitectura, en las calles, en cosas que han pasado en Valencia en esa época, hay elementos que mucha gente no los conoce, que son de tipo mágico y que nosotros sacamos en la novela. Pues sí, yo creo que uno de los principales atractivos de la novela es, como habéis dicho, los personajes, porque tienen un fondo bueno, te llegan al corazón de alguna forma. Oye, es fácil. Todavía está bien. ¿Qué? Ya que la has leído, podrías decir un poco tu opinión de la novela. A mí me ha gustado mucho. O sea, Pero que nos me la hables, leí en un día. Que nos puedes hablar un poquito de ella. De la novela. Sí. Bueno, pues os recomiendo que la leáis. Es una novela muy buena. A mí me gustó muchísimo. Empaticé muchísimo con los personajes, además. Me gustó leerlos, les tenía aprecio. Vamos, cuando acabé la novela dije, me gustaría conocerlos en la vida real. Es como un personaje que yo me tomaría un café, por ejemplo, que con la protagonista, por ejemplo, yo me tomaría 1, 2 y 3 cafés. La protagonista está basada en tu prima. Hombre, ya le queda bastante bien. Todo hace. Eso sabía que el personaje de la protagonista está basado en Carolina. De hecho, pues su nombre también. Y nada, yo la recomiendo muchísimo. Mezcla magia, mezcla historia. Es como pasear por Valencia hace unos años y emociona. De alguna forma, yo creo que a la gente que vive aquí es una novela que es una historia que les va a gustar muchísimo. Y no, se escribe muy bien, eso no lo descubro yo. Pero eso, yo encantada de haberla leído. Y bueno, hasta aquí las preguntas. Me han dicho que está menos cuarto, son menos cuarto. Así Ha pasado el tiempo muy rápido, pero... es que no tenemos mucho tiempo, entonces ahora vamos a cortar y si alguien quiere comprar el libro, que se lo firmemos, se lo firmamos. Lo único que me gustaría decir para acabar, El nombre sagrado, como editor, sí, nos olvidábamos, también publicamos El nombre sagrado. Lo que pasa es que El tapiz es una novela nueva, totalmente nueva, y El nombre sagrado es un libro que publicamos ya hace muchos años, montones. Nos presentamos a un concurso, la ciudad de Dueñas, y ganamos el primer premio y quedamos finalistas con Talos también, o sea que y nos dieron el premio, no sé si eran 3.000 o no sé cuántos euros, y nos dieron toda la edición. La editorial que lo publicó el libro nos dio todas las cajas de los libros y nunca han llegado a las librerías. Entonces ahora hemos pensado que valía la pena sacarlo de nuevo, además con imágenes de la época, de Roma, etc. Porque El nombre sagrado es una historia muy sencilla de unos jóvenes que defienden una ciudad contra el Imperio Romano. Y aprovechamos esa historia para contar cómo luchaban realmente los romanos. Porque los romanos lo último que llevaban era el ejército. Primero enviaban a lo que llamaban un cecial. Cecial era como una especie de diplomático que iba allí a decir, un momento, aquí hay intereses vuestros, nuestros, a ver si llegamos a un acuerdo. Y cuando eso no funcionaba, entonces mandaban a los aurúspices, que eran los magos, a conquistar el dios de la ciudad. Y ahí todo un ritual perfectamente detallado de cómo con los magos etruscos intentaban conquistar la ciudad. Y funcionaba muchas veces. Cuando hacían eso, la ciudad se rendía y antes no querían ser parte de Roma y luego sí querían ser parte de Roma. Y si eso no funcionaba, entonces ya venían las legiones. Y ahí ya sabéis, hay un momento que dice, llega Roma, ¿no? Como diciendo, aquí se acabó todo, ¿no? La diplomacia. Y es bonito ver ahí a unos jovencillos, ¿no? Que son todavía adolescentes, cómo se van convirtiendo en hombres a través de la batalla, ¿no? O sea, es un juego de... Pero bueno, ya lo publicamos, por eso no le damos demasiada importancia en esta ocasión, ¿no? Este es el importante. Y solo decir que El tapiz, ya sé que siempre es lo mismo. ¿Qué va a decir un autor de su obra, ¿no? O sea... Estás hablando como editor. Pero hablo como editor y hablo como autor. Es una novela que se lee rápido, no es muy larga, es muy bonita, muy entrañable, muy de esas que acabas un capítulo y quieres continuar con el siguiente. Se van desvelando misterios, hay sorpresas, hay una magia relativamente auténtica, entre comillas, para la gente que cree en la magia. Y hay sociedades, grupos que van persiguiendo objetos mágicos. Ya sé que eso está muy visto hoy en día en juegos, en películas, en todo, ¿no? Pero recordad que hace 20 años que nosotros ideábamos esta novela, ¿no? O sea, nosotros
nos hemos adelantado a muchas cosas que hoy en día las vemos como normales en el cine y en los juegos, pero no tenemos lo que sea para que hayamos llegado al gran público. Y sin más, gracias por estar aquí, y si a alguien le interesa el libro, lo firmamos. Recordad que un libro firmado por el autor, cuando el autor se muere, Vale doble, ¿no? vale el doble, el triple o lo que sea. O sea, que es una inversión para el futuro. Y más cuando es tan famoso como nosotros. Quien quiera el libro, Natacha se encarga de vender.